Nunca había bajado a ese sótano, no porque no pudiera, sino porque él siempre encontraba una forma de evitarlo. Al principio eran excusas simples: está desordenado, hay cosas viejas, no vale la pena bajar. Frases que en otro momento habrían pasado desapercibidas, pero con el tiempo empezaron a sentirse como algo más. Como si no fuera solo un espacio de la casa, sino un límite, una línea que no debía cruzar. Hola querido oyente, gracias por estar aquí, y antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Ahora sí, presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de sospechas, es una de esas que cambian todo en un solo momento. Clara llevaba 5 años casada con Daniel, una relación que desde afuera parecía tranquila, estable, incluso aburrida para algunos. No había discusiones grandes, no había escenas dramáticas. Todo parecía funcionar dentro de una normalidad cómoda. Pero esa misma calma empezó a sentirse extraña con el tiempo, como si algo faltara. Como si hubiera partes de la vida de Daniel que simplemente no estaban disponibles. No era que fuera distante, era algo más difícil de definir, como si eligiera con cuidado que mostrar y que no. Y Clara nunca había sido una persona desconfiada, al contrario. Siempre había creído que una relación se construye desde la confianza, sin necesidad de revisar cada detalle, sin necesidad de cuestionarlo todo. Pero hay momentos en los que la realidad empieza a filtrarse en pequeñas cosas, en gestos, en silencios, en respuestas que no terminan de cerrar. Daniel empezó a cambiar de a poco, sin que fuera evidente al principio. Llegaba más tarde de lo habitual, pasaba más tiempo en su teléfono, y sobre todo, evitaba ciertas conversaciones. Solo estoy cansado, decía cuando ella intentaba entender qué pasaba, con una sonrisa que parecía suficiente. Pero que ya no lo era. Una noche Clara escuchó un ruido que no esperaba, venía desde abajo, desde el sótano. Un golpe seco, breve, como si algo hubiera caído. Se quedó en silencio unos segundos, intentando asegurarse de que no había sido su imaginación, pero no, lo había escuchado claramente. Miró hacia la puerta, dudando si decir algo o simplemente ignorarlo. Cuando Daniel apareció en el pasillo unos segundos después, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Clara, tratando de mantener el tono normal, Daniel la miró apenas un instante antes de responder: no fue nada. Probablemente algo que se movió. Ya sabes cómo es esa parte de la casa, dijo rápido, demasiado rápido. Y esa velocidad fue lo que le llamó la atención, no la respuesta, sino la forma en la que la dio. Como si ya la tuviera preparada. Clara asintió, pero algo dentro suyo no quedó tranquilo. Porque no era la primera vez que algo así pasaba. Pequeños ruidos, momentos en los que Daniel desaparecía por unos minutos, puertas que se cerraban con cuidado. Detalles que por separado no significaban nada, pero juntos empezaban a construir algo distinto. Algo que ya no podía ignorar con la misma facilidad de antes. Los días siguientes fueron normales. O al menos eso parecía. Daniel siguió con su rutina. Clara también. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, empezó a crecer, como una idea que no termina de formarse pero que tampoco se va. Y en ese punto Clara entendió algo que no había querido aceptar hasta ese momento. No era curiosidad, era necesidad. Necesitaba saber qué había en ese sótano. No por desconfianza, sino porque algo no encajaba. Y cuando algo no encaja durante demasiado tiempo, deja de ser una duda, y empieza a convertirse en una verdad que todavía no has visto. A partir de esa noche, Clara empezó a notar cosas que antes simplemente dejaba pasar. No porque fueran invisibles, sino porque nunca había tenido un motivo real para prestarles atención. Pero cuando una idea se instala en la mente, todo empieza a verse distinto, cada detalle encuentra un lugar. Cada gesto tiene un significado, y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Daniel no cambió de golpe, pero empezó a ser más evidente, más rígido con ciertas cosas, sobre todo con todo lo que tenía que ver con el sótano. No solo evitaba bajar, también evitaba que ella se acercara siquiera a la puerta. No tiene sentido que entres ahí, hay polvo, cajas viejas, cosas que ni siquiera sirven, le dijo una tarde cuando Clara se quedó unos segundos mirando esa zona de la casa. Y aunque las palabras eran simples, el tono no lo era. Había algo más firme, más cerrado. Como si no fuera una sugerencia, sino una orden disfrazada. Clara lo miró con una leve sonrisa, intentando mantener la normalidad. Solo estaba viendo. Tampoco es tan grave, respondió, pero Daniel no sonrió de vuelta.
Simplemente asintió y cambió de tema. Y ese pequeño gesto fue suficiente para que algo dentro de Clara se activara, porque no era la respuesta en sí, era la incomodidad, la forma en la que evitaba profundizar, como si cualquier segundo más en esa conversación fuera un riesgo. Los días siguientes Clara empezó a observar con más atención, sin hacer preguntas directas, sin confrontar, solo mirando, escuchando, conectando cosas. Daniel pasaba más tiempo cerca de esa zona cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. Bajaba en momentos específicos, siempre rápido, siempre con cuidado, como si siguiera una rutina que no quería que fuera visible. Una noche incluso creyó escuchar un murmullo. Algo más que un simple ruido, algo que no encajaba con la idea de cajas viejas, pero cuando se acercó, el sonido desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Clara se quedó en silencio frente a la puerta cerrada, con la mano a unos centímetros de la manija, dudando, porque en ese momento cruzar esa puerta ya no era solo un acto de curiosidad, era una decisión. Una que podía cambiar todo lo que conocía hasta ese momento. Y aunque una parte de ella quería girar la manija y terminar con la duda de una vez, otra parte sabía que después de eso nada volvería a ser igual. ¿Qué haces? La voz de Daniel apareció detrás suyo. De repente, haciéndola dar un pequeño sobresalto, Clara se giró rápido, tratando de disimular. Nada, solo pasaba por aquí, respondió. Y aunque intentó sonar natural, no lo fue del todo. Daniel la miró unos segundos más de lo necesario, evaluando, como si intentara medir hasta dónde había llegado, hasta cuánto sabía, y luego simplemente asintió. Pero no dijo nada más, solo se acercó a la puerta, apoyó la mano sobre ella un segundo, casi de forma inconsciente, como si confirmara que seguía cerrada, como si necesitara ese contacto para quedarse tranquilo, y ese gesto fue lo que terminó de encender algo dentro de Clara. Porque ya no era una sospecha leve, ya no era una idea vaga, era algo concreto. Algo que estaba siendo protegido, ocultado, sostenido con cuidado. Y en ese momento entendió que no se trataba de si debía bajar o no, se trataba de cuándo lo iba a hacer. Porque la duda ya no era suficiente para quedarse quieta, y cuando una persona llega a ese punto, tarde o temprano cruza la puerta. Después de ese momento frente a la puerta, Clara ya no pudo volver a mirar la casa de la misma manera. Cada rincón seguía siendo el mismo, cada objeto seguía en su lugar, pero había algo distinto, algo que no encajaba dentro de esa normalidad, como si una parte de la casa ya no le perteneciera del todo. Como si hubiera un espacio que existía, pero que le estaba prohibido. Y esa sensación empezó a crecer con cada día que pasaba. Ya no era solo curiosidad, ya no era solo una sospecha leve, era una necesidad constante, silenciosa, que se instalaba en su mente incluso cuando intentaba ignorarla. Clara empezó a planear sin decirlo, sin hacerlo evidente, no porque quisiera hacer algo malo, sino porque entendía que cualquier intento directo iba a cerrarle la única oportunidad que tenía de descubrir la verdad. Daniel no era descuidado, eso ya lo tenía claro, cada movimiento suyo parecía medido. Cada acceso al sótano ocurría en momentos específicos, casi como si siguiera un patrón que había perfeccionado con el tiempo, y eso hacía que todo fuera más difícil. No podía simplemente bajar en cualquier momento, tenía que encontrar el instante exacto. Uno en el que él no estuviera, uno en el que no hubiera posibilidad de interrupción. Empezó a prestar atención a su rutina con más detalle, horarios de trabajo, salidas, llamadas. Pequeños hábitos que antes no tenían importancia pero que ahora eran clave. Descubrió que había ciertos días en los que Daniel se iba más tiempo de lo habitual. Reuniones que se extendían, compromisos que lo mantenían fuera de casa durante horas, y ahí vio la oportunidad. No inmediata, pero posible. Durante esos días Clara intentaba mantenerse normal, no cambiar su comportamiento, no mostrar nada que pudiera levantar sospechas, porque sabía que cualquier mínima señal podía hacer que él reforzara aún más ese control. Una noche incluso intentó acercarse de nuevo a la puerta cuando él estaba en la ducha, pero se detuvo antes de tocar la manija. El sonido del agua cayendo no fue suficiente para darle seguridad. Algo dentro suyo le decía que no era el momento, que hacerlo así, con prisa, con nervios, solo iba a empeorar las cosas. Necesitaba hacerlo bien, sin interrupciones, sin errores. Porque sentía que lo que había detrás de esa puerta no era algo simple, no era solo un espacio olvidado. Era algo que Daniel estaba protegiendo activamente, y esa diferencia lo cambiaba todo. Pasaron un par de días más hasta que finalmente encontró ese momento. Daniel le dijo por la mañana que tenía una reunión fuera de la ciudad.
Algo que le iba a tomar prácticamente todo el día. El tono fue natural, como siempre. Pero Clara ya no escuchaba esas cosas de la misma forma, ya no tomaba las palabras como una verdad automática. Ahora las analizaba, las medía, las comparaba con lo que había visto, pero aún así, esa era la oportunidad que estaba esperando. Lo vio salir de la casa. Escuchó el sonido de la puerta al cerrarse, el motor del auto alejándose poco a poco, y se quedó en silencio, esperando unos minutos más, no por duda, sino por precaución. Como si necesitara asegurarse de que realmente estaba sola. El tiempo pasó lento, más de lo habitual. Cada segundo parecía alargarse mientras la decisión tomaba forma, hasta que finalmente se levantó. Caminó despacio hacia esa parte de la casa, y se detuvo frente a la puerta del sótano, mirándola en silencio. Esta vez no había dudas, no había excusas, no había nada que la detuviera. Apoyó la mano sobre la manija, y en ese instante entendió algo, que no estaba a punto de entrar a un sótano. Estaba a punto de descubrir algo que podía cambiar todo lo que creía saber sobre la persona con la que vivía. Clara no giró la manija de inmediato, la sostuvo unos segundos más de lo necesario, como si en ese pequeño retraso pudiera prepararse para lo que fuera a encontrar del otro lado. El silencio de la casa era absoluto, tan profundo que incluso su propia respiración le parecía demasiado fuerte. Finalmente giró la manija despacio. Con cuidado, como si cualquier sonido pudiera cambiar algo, la puerta se abrió con un leve crujido, uno que en otro momento habría pasado desapercibido, pero que ahora resonó en todo el espacio, como si marcara el inicio de algo que ya no tenía vuelta atrás. Frente a ella apareció la escalera, oscura, descendiendo hacia un lugar donde la luz no llegaba del todo. El aire que subía desde abajo era distinto, más frío, más denso, con ese olor a humedad mezclado con algo que no podía identificar del todo. Clara dudó apenas un segundo antes de dar el primer paso, y ese paso fue suficiente para que todo cambiara. Cada escalón que bajaba hacía que la casa de arriba quedara más lejos, más ajena, como si estuviera entrando en un lugar que no formaba parte de la vida que conocía. Apoyaba el pie con cuidado, evitando hacer ruido, sosteniéndose de la pared, sintiendo como la tensión se acumulaba en cada movimiento. Cuando llegó al final de la escalera se detuvo. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad, pero poco a poco empezó a distinguir formas. Objetos, algo más que simples cajas apiladas como Daniel había dicho tantas veces. Había orden. Había intención, no era un espacio olvidado, era un lugar usado, preparado, cuidado. Dio un paso más hacia adelante, mirando a su alrededor, intentando entender lo que estaba viendo. Había una mesa, una silla, algunas estanterías, todo colocado de forma precisa, nada parecía al azar. Y eso fue lo primero que le resultó extraño. Porque no coincidía con la idea de un sótano lleno de cosas viejas sin importancia. Avanzó un poco más, su mirada recorriendo cada rincón, cuando algo llamó su atención, una luz tenue al fondo, casi imperceptible, como si viniera de una habitación más allá, un espacio que no podía ver completamente desde donde estaba. Clara sintió como el corazón le latía más rápido, no por miedo, sino por la certeza de que eso no era normal, de que lo que había ahí abajo no encajaba con ninguna explicación simple. Se quedó quieta unos segundos, escuchando, intentando percibir si había algún sonido, algún movimiento. Pero todo estaba en silencio, un silencio que no tranquilizaba, sino que pesaba. Respiró hondo y dio un paso más hacia esa luz, acercándose lentamente, cada movimiento medido, cada segundo cargado de una tensión que no dejaba espacio para pensar en otra cosa. Y en ese momento entendió algo que le recorrió todo el cuerpo. No estaba descubriendo un secreto pequeño. Estaba entrando en algo que había sido ocultado con cuidado durante mucho tiempo. Clara avanzó hacia esa luz con una mezcla de tensión y determinación que no había sentido nunca antes. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si su propio cuerpo intentara frenarla. Como si algo dentro suyo supiera que lo que estaba a punto de ver no iba a ser fácil de procesar. Cuando llegó al marco de la habitación se detuvo un instante, apoyando la mano contra la pared, respirando lento, tratando de mantener el control, y luego dio el paso final, cruzando ese límite. La luz venía de una lámpara colocada sobre una mesa, una luz cálida, fija, que iluminaba el centro de la habitación dejando los bordes en penumbra, y lo primero que notó fue el orden. No había caos, no había desorden, había una estructura clara, casi meticulosa, como si cada cosa estuviera donde debía estar por una razón específica.
Sobre la mesa había varios objetos alineados, papeles, carpetas, pequeños sobres. Todo organizado de una forma que no dejaba lugar a improvisación. Clara se acercó despacio. Sintiendo cómo la tensión se transformaba en algo más denso, más incómodo, tomó uno de los papeles con cuidado. Como si incluso ese gesto pudiera tener consecuencias, lo miró, y en ese instante algo dentro suyo se detuvo. No era una factura, no era algo común, era un documento, con nombres, fechas, direcciones, datos que no reconocía, pero que claramente no eran algo casual. Dejó ese papel sobre la mesa y tomó otro. Y luego otro, y poco a poco empezó a notar un patrón. No eran documentos al azar, estaban conectados, hablaban de personas, de lugares, de movimientos, como si alguien hubiera estado registrando información de forma constante, detallada, durante mucho tiempo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no porque entendiera todo lo que estaba viendo, sino porque entendía lo suficiente como para saber que no era normal. Levantó la mirada y recorrió la habitación con más atención. En una de las paredes había un tablero, grande, cubierto de papeles sujetos con chinches, líneas dibujadas conectando unos con otros, nombres escritos a mano. Fotos impresas, algunas borrosas, otras más claras, pero todas formando parte de algo más grande. Algo que no podía interpretar completamente desde donde estaba, pero que definitivamente no pertenecía a una vida normal. Se acercó un poco más, sintiendo como el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Y en ese momento vio algo que terminó de cambiar todo. Una de las fotos del tablero, era de ella. No era una foto casual, no era una imagen cualquiera, era una foto suya, tomada desde cierta distancia. En un momento que no recordaba haber sido capturado, Clara se quedó completamente quieta. El tiempo pareció detenerse por un segundo, su mente intentando procesar lo que eso significaba, y en ese instante entendió algo que hizo que todo encajara de una forma mucho más oscura. No era solo un secreto, no era solo un espacio oculto, era algo mucho más profundo, mucho más controlado, y ella formaba parte de eso sin haberlo sabido. Clara no pudo moverse durante unos segundos, su mirada fija en esa fotografía como si al dejar de verla fuera a desaparecer, pero no lo hizo, seguía ahí, sostenida por una chinche en el tablero, formando parte de algo que claramente no había sido improvisado. Dio un paso más cerca, casi sin darse cuenta, como si necesitara confirmarlo desde otra distancia. Y entonces vio que no era la única, había más, varias más, en distintos momentos, en distintos lugares. Algunas caminando por la calle, otras entrando a la casa, incluso una dentro de su propio jardín, todas tomadas sin que ella lo supiera, sin que hubiera tenido la más mínima sospecha de que alguien la estaba observando. Clara sintió como el aire se le hacía más corto, más denso. No era miedo todavía, era una mezcla de incredulidad y una claridad que llegaba de golpe, una claridad incómoda. Porque no dejaba espacio para negarlo, levantó la mano lentamente y tocó una de las fotos, como si ese contacto pudiera darle alguna respuesta, pero lo único que sintió fue el peso de lo real. No era una idea, no era una interpretación. Estaba ahí, frente a ella, y eso cambiaba todo, porque ya no se trataba solo de lo que Daniel ocultaba, se trataba de lo que había estado haciendo todo este tiempo. Clara empezó a mirar el resto del tablero con más atención, conectando los puntos, viendo cómo las líneas unían fechas con lugares, nombres con momentos específicos. Y en ese recorrido visual encontró algo que la hizo retroceder. Un paso, una serie de anotaciones al costado, escritas con una letra que reconocía, la de Daniel. Pequeñas frases, cortas, precisas, como observaciones: sale a las 8:10, llamada de 12 minutos. Visita a su madre, detalles que correspondían exactamente con su vida diaria, con cosas que ella misma hacía sin pensar demasiado, y en ese momento todo se volvió claro de una forma brutal. No era una coincidencia. No era algo aislado, era seguimiento, era control, era alguien que había estado observándola de forma constante, registrando cada movimiento, cada hábito, cada detalle de su rutina. Clara sintió un escalofrío más fuerte esta vez, uno que ya no podía ignorar, porque no venía solo de lo que estaba viendo, sino de lo que implicaba. Si Daniel había estado haciendo esto, entonces ¿desde cuándo? ¿Desde antes de que se conocieran? ¿Desde el principio? Esas preguntas llegaron todas al mismo tiempo. Sin orden, sin respuesta, pero con un peso que no dejaba espacio para pensar con claridad.
Su mirada volvió a la mesa, a los documentos, a todo lo que había ahí. Y por primera vez sintió algo distinto al miedo o la confusión, sintió una certeza incómoda. Una que empezaba a formarse con cada segundo que pasaba en ese lugar. No estaba descubriendo una traición común. Estaba descubriendo algo que iba mucho más allá, algo que había sido construido con tiempo, con intención, con un nivel de detalle que no podía explicarse fácilmente. Y en ese instante entendió que lo que estaba pasando no era solo un secreto. Era una verdad que había sido escondida con demasiado cuidado como para ser algo simple. Clara dio un paso atrás, pero no para alejarse, sino para intentar ver todo con más claridad. Como si tomar distancia pudiera ayudarla a entender algo que ya empezaba a sentirse demasiado grande. Demasiado fuera de lugar. Su mirada volvió a recorrer la habitación, esta vez con una atención más precisa. Buscando algo más, algo que le diera una explicación, aunque fuera mínima, aunque fuera insuficiente. Y fue entonces cuando lo vio. En una de las estanterías, casi al fondo, había varias cajas. Todas del mismo tamaño, todas perfectamente alineadas, no parecían viejas, no parecían olvidadas. Parecían parte de un sistema. Clara se acercó despacio, con el mismo cuidado con el que había recorrido todo hasta ese momento. Como si cada movimiento tuviera que ser calculado, como si el simple hecho de estar ahí ya fuera un riesgo. Extendió la mano hacia una de las cajas y dudó un segundo antes de abrirla. Pero la necesidad fue más fuerte que la duda. Levantó la tapa lentamente, y lo que encontró dentro hizo que su respiración se detuviera por un instante. No eran objetos sin importancia. No eran cosas acumuladas sin sentido, eran pertenencias personales, organizadas, separadas, cuidadosamente guardadas. Había fotografías, cartas, pequeños objetos, cosas que claramente habían pertenecido a alguien, pero no a una sola persona, a varias. Clara tomó una de las fotos con manos ligeramente temblorosas. Era una mujer, sonriendo, en un lugar que no reconocía, y en la parte de atrás había una fecha escrita, junto con un nombre, otro nombre, no el suyo. Dejó esa foto y tomó otra. Y luego otra, cada una distinta, cada una con un nombre diferente, con fechas que no seguían un patrón claro, pero que abarcaban años, muchos años. Clara sintió como algo dentro suyo empezaba a encajar de una forma que no quería aceptar. Volvió a mirar la caja completa, y luego las otras, todas iguales, todas cerradas de la misma forma, como si cada una contuviera una historia separada, una vida distinta, un registro completo de alguien más. Y en ese momento entendió algo que la dejó completamente en silencio. No era la única. No había sido la única, y probablemente no sería la última. El sótano no era solo un lugar oculto. Era un archivo, un registro meticuloso de personas, de vidas, de historias que habían pasado por ahí sin saberlo. Clara sintió un frío recorrerle el cuerpo, uno que ya no tenía que ver con la temperatura del lugar, sino con la magnitud de lo que estaba entendiendo. Si Daniel había hecho esto con ella, y con otras personas, entonces la pregunta ya no era qué estaba ocultando, sino quién era realmente. Y en ese instante, por primera vez desde que había bajado, Clara sintió algo más que miedo o confusión. Sintió peligro. No inmediato, no visible, pero real, porque estaba en un lugar donde claramente no debía estar, viendo cosas que nunca habían sido pensadas para ser descubiertas, y eso lo cambiaba todo. Clara no tuvo tiempo de procesar completamente lo que estaba viendo, porque en ese momento algo interrumpió el silencio absoluto que había envuelto todo hasta entonces. Un sonido seco, claro, inconfundible, la puerta principal de la casa cerrándose. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera delatarla. El corazón empezó a latirle con fuerza, no de forma progresiva, sino de golpe, como si todo su sistema hubiera entrado en alerta. En un solo segundo, escuchó pasos arriba, lentos al principio, luego más definidos. El sonido de alguien moviéndose dentro de la casa, y no había duda de quién era. Daniel había vuelto. Mucho antes de lo esperado. Clara sintió como el aire se volvía más pesado, más difícil de sostener. Su mirada recorrió rápidamente la habitación, buscando una salida, una forma de desaparecer de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde, pero no había muchas opciones. La escalera era el único acceso, y estaba completamente expuesta. Si intentaba subir ahora, lo más probable era que se cruzaran. Los pasos arriba se detuvieron por un instante. Y ese silencio breve fue incluso más tenso que el sonido anterior, porque dejaba espacio para imaginar lo que venía después.
Clara contuvo la respiración, intentando escuchar mejor, intentando anticiparse, y entonces lo oyó. Un sonido que le heló completamente el cuerpo, la manija de la puerta del sótano moviéndose levemente, como si alguien estuviera comprobando si estaba cerrada, si seguía como la había dejado. Clara sintió un impulso inmediato de moverse, de esconderse, pero no sabía dónde. Ese lugar que hace unos minutos parecía solo un espacio oculto, ahora se sentía como una trampa. Los segundos empezaron a sentirse más largos, más pesados, cada uno cargado de una tensión que no dejaba espacio para pensar con claridad. La manija dejó de moverse, y durante un instante todo quedó en silencio otra vez, pero no era un silencio vacío, era uno que estaba lleno de expectativa, de algo que todavía no ocurría pero que podía pasar en cualquier momento. Clara retrocedió lentamente, alejándose de la mesa, de las cajas, de todo lo que había descubierto. Su mirada buscando un rincón, una sombra, cualquier lugar donde pudiera pasar desapercibida, y entonces lo vio. En uno de los lados de la habitación había una zona más oscura, parcialmente cubierta por unas estanterías. No era un escondite perfecto, pero era lo único que tenía. Se movió hacia ahí con cuidado. Cada paso calculado, cada sonido controlado al máximo, y justo cuando logró colocarse detrás de esas sombras, escuchó algo que confirmó todo lo que temía, el sonido de la puerta del sótano abriéndose lentamente, dejando entrar una pequeña línea de luz desde arriba. Clara se quedó completamente quieta, sin respirar, sin moverse, sabiendo que en ese momento ya no se trataba solo de lo que había descubierto, sino de si iba a poder salir de ahí sin ser vista. El sonido de los pasos descendiendo por la escalera fue lento, medido, casi calculado. Como si Daniel no tuviera ninguna prisa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Clara, escondida detrás de las estanterías, sentía como cada uno de esos pasos le golpeaba en el pecho. No podía ver la escalera directamente desde donde estaba, pero podía escuchar cada movimiento, cada leve crujido de la madera bajo el peso de alguien que conocía perfectamente ese camino. La luz empezó a bajar poco a poco, iluminando primero la parte inferior de la escalera y luego extendiéndose hacia la habitación. Clara apretó los dientes, intentando no hacer el más mínimo sonido, su cuerpo completamente tenso, como si cualquier movimiento pudiera romper ese frágil equilibrio que la mantenía oculta. Cuando Daniel llegó al último escalón no se detuvo, entró directamente al espacio principal, y durante unos segundos no hizo nada, simplemente se quedó ahí, en silencio, como si estuviera observando, como si estuviera escuchando algo que no era evidente. Clara sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo se volvía interminable, su mente repasando todo lo que había tocado, todo lo que podía haber quedado fuera de lugar, cualquier mínimo detalle que pudiera delatar su presencia. Daniel dio un paso más dentro de la habitación, luego otro, acercándose a la mesa. Clara apenas podía verlo desde su posición, solo fragmentos de su figura moviéndose entre la luz y la sombra. Y entonces ocurrió algo que hizo que todo se volviera aún más peligroso. Daniel tomó uno de los papeles de la mesa. Lo observó unos segundos, y luego lo dejó en un lugar ligeramente distinto al que estaba antes. No fue un gesto brusco, no fue una reacción evidente, pero fue suficiente para entenderlo. Se había dado cuenta, no completamente, no con certeza absoluta. Pero algo no le cuadraba, algo había cambiado. Clara sintió un frío recorrerle el cuerpo, porque ese pequeño gesto significaba mucho más de lo que parecía. Daniel no estaba ahí por casualidad, estaba verificando, estaba buscando confirmar algo. Se movió hacia el tablero de la pared, observando las fotos, las líneas, las anotaciones, su mano recorriendo algunos puntos específicos, como si estuviera repasando un sistema que conocía perfectamente, y en ese momento Clara vio algo que no había notado antes. Una parte del tablero estaba más actualizada que el resto, con fotos recientes, con anotaciones nuevas, y en el centro de esa sección estaba ella, no solo con imágenes, sino con más detalles, más información, más seguimiento que cualquier otro. Y eso le dejó claro algo que hasta ese momento no había querido asumir del todo. No era solo una más en ese lugar, era el foco actual. Daniel permaneció en silencio unos segundos más. Luego giró ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo, como si percibiera una presencia que no podía confirmar. Clara sintió que el corazón se le detenía por un instante, su respiración contenida al límite, cada músculo de su cuerpo completamente inmóvil. Daniel dio un paso hacia el lado donde ella estaba escondida.
Y ese movimiento fue suficiente para que Clara entendiera que ya no se trataba solo de esconderse. Se trataba de sobrevivir a ese momento sin ser descubierta. Daniel avanzó un paso más hacia la zona donde Clara estaba escondida, no rápido, no con urgencia, sino con una calma que resultaba mucho más inquietante, como si no estuviera buscando algo de forma desesperada, sino confirmando algo que ya sospechaba. Clara sintió como el tiempo se volvía lento, pesado, cada segundo alargándose mientras la distancia entre ellos se reducía. Podía ver ahora parte de su silueta con mayor claridad, el movimiento de su cuerpo, la forma en la que giraba ligeramente la cabeza como si intentara captar un sonido mínimo, una señal, cualquier cosa que le indicara que no estaba solo. Clara contuvo la respiración hasta el punto en que le empezó a doler el pecho. Sabía que cualquier pequeño sonido podía delatarla, un movimiento mal calculado, una exhalación fuera de tiempo. Todo podía terminar ahí mismo. Daniel se detuvo a unos pocos pasos de distancia, demasiado cerca, lo suficiente como para que Clara pudiera distinguir incluso el ritmo de su respiración, y en ese momento ocurrió algo que cambió el equilibrio de la situación. Un sonido agudo, breve, vino desde arriba. Desde la casa, como una notificación, un teléfono vibrando contra una superficie. Daniel giró la cabeza de inmediato hacia la escalera, su atención desviándose por un instante. Ese pequeño segundo fue suficiente para romper la tensión directa que había sobre Clara. Pero no fue un alivio completo, fue una oportunidad, una muy pequeña. Daniel dudó un momento, como si estuviera evaluando si debía subir o no, si debía ignorar ese sonido o comprobarlo. Su cuerpo permaneció quieto unos segundos más. Y luego finalmente se giró, no completamente convencido, pero lo suficiente como para alejarse de ese punto. Clara sintió como el aire volvía a sus pulmones de golpe, pero no se movió, no todavía. Sabía que el peligro no había pasado, solo se había desplazado. Daniel caminó de regreso hacia la escalera, subiendo los primeros escalones con la misma calma con la que había bajado. Pero esta vez había algo distinto en su ritmo, una ligera tensión, una pausa más marcada entre cada paso. Como si algo no terminara de cerrarle, como si esa sensación de que algo no estaba bien no se hubiera ido del todo. Cuando llegó a la parte superior, la luz que entraba desde arriba se redujo de nuevo. Y segundos después se escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Clara permaneció completamente inmóvil durante varios segundos más, no por duda, sino porque entendía que moverse demasiado pronto podía ser un error. El silencio volvió a llenar el espacio. Pero ya no era el mismo silencio de antes, ahora estaba cargado de algo más, de una certeza clara. Había estado a segundos de ser descubierta, y eso cambiaba todo, porque ya no estaba explorando, estaba dentro de algo que no solo era un secreto. Era un lugar al que claramente no debía haber entrado. Clara finalmente se movió, muy despacio, saliendo de su escondite, su mente trabajando rápido ahora, no para entender, sino para decidir. Porque ya no había tiempo para observar más, lo que había visto era suficiente, más que suficiente. La única pregunta que importaba ahora era una: ¿cómo salir de ahí sin que Daniel volviera a bajar? Clara no esperó mucho más, sabía que cada segundo extra en ese lugar aumentaba el riesgo. Así que se movió con cuidado hacia la escalera, midiendo cada paso como si el suelo pudiera delatarla en cualquier momento. El silencio seguía siendo total, pero ya no era tranquilizador, ahora se sentía frágil, como si pudiera romperse con el más mínimo sonido. Apoyó el pie en el primer escalón y se detuvo un instante, escuchando, intentando asegurarse de que Daniel no estuviera regresando. No había pasos. No había voces, solo ese vacío que dejaba demasiadas posibilidades abiertas. Comenzó a subir lentamente, manteniendo el equilibrio, evitando cualquier crujido. Cada escalón era una prueba, una pequeña decisión que podía salir bien o arruinarlo todo. Cuando llegó a la mitad se detuvo otra vez. Un reflejo automático más que una decisión consciente, su mente repasando todo lo que había visto. Lo que significaba, lo que implicaba estar casada con alguien capaz de sostener algo así durante tanto tiempo. Pero no era momento para eso, no todavía. Siguió subiendo hasta alcanzar la parte superior. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado Daniel. Apoyó la mano sobre la manija con cuidado, sintiendo como la tensión volvía a concentrarse en ese gesto tan simple. Giró lentamente, y abrió apenas lo suficiente para asomarse. La luz del interior de la casa le resultó extraña después de la oscuridad del sótano, más clara, más normal, casi ajena a lo que acababa de descubrir. Escuchó un sonido en la distancia, algo en otra habitación.
Probablemente el teléfono que había distraído a Daniel unos minutos antes, esa era su oportunidad. Abrió la puerta un poco más y salió, cerrándola detrás de sí con el mismo cuidado con el que la había abierto. Cada movimiento controlado, preciso, como si estuviera siguiendo un instinto que no sabía que tenía. Caminó despacio por el pasillo, intentando mantener una apariencia normal. Aunque no hubiera nadie mirándola en ese momento, el cuerpo todavía tenso. Preparado para reaccionar ante cualquier señal, cuando llegó a la sala vio el teléfono de Daniel sobre la mesa. La pantalla encendida, mostrando una llamada perdida, un número que no reconocía. Y en ese pequeño detalle algo volvió a encajar, no era solo lo que había visto abajo, era todo, cada cosa, cada comportamiento, cada ausencia, cada silencio. Clara siguió caminando, alejándose de esa zona, sin detenerse, sin mirar atrás. Llegó hasta la cocina y se apoyó levemente contra la encimera, respirando por primera vez de forma más profunda, pero ni siquiera ese momento fue un alivio real, porque ahora la tensión había cambiado de forma, ya no estaba en peligro inmediato, pero estaba dentro de una situación que no podía ignorar, que no podía deshacer. Y en ese instante entendió algo con una claridad absoluta: salir del sótano no significaba haber salido del problema. Solo significaba que ahora sabía demasiado como para seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Clara permaneció unos segundos apoyada en la encimera, pero no estaba descansando, estaba ordenando. No los objetos ni el espacio, sino todo lo que acababa de ver, cada imagen, cada documento, cada detalle que hasta hacía unas horas no existía para ella, y que ahora no podía ignorar. Su mente empezó a conectar todo con una velocidad que no podía controlar: las ausencias de Daniel, sus horarios cambiantes, su necesidad constante de saber dónde estaba ella, las preguntas aparentemente inocentes, que ahora tenían otro peso: ¿a qué hora vuelves? ¿Con quién estás? ¿Vas a salir hoy? Cosas que antes parecían interés o simple rutina, pero que ahora encajaban perfectamente con lo que había visto en ese sótano. No era casualidad, no era coincidencia, era un patrón, un sistema, algo que llevaba tiempo funcionando. Clara cerró los ojos un segundo, intentando mantener la calma, pero las respuestas empezaban a aparecer solas, sin que pudiera frenarlas: las cajas, las fotos, los nombres. No eran recuerdos, eran registros, no eran momentos guardados por nostalgia, eran evidencia de algo más. Algo que no necesitaba palabras para entenderse completamente. Daniel no solo la había observado, la había elegido, había seguido cada paso, cada hábito, cada rutina hasta conocerla lo suficiente como para formar parte de su vida sin levantar sospechas. Y eso fue lo que más le impactó, no el engaño, sino el proceso. El hecho de que todo había sido construido desde antes, desde mucho antes de lo que ella imaginaba. Clara abrió los ojos y miró a su alrededor. La casa se veía igual que siempre, cada objeto en su lugar, cada detalle intacto, pero ya no significaban lo mismo. Porque ahora sabía que ese espacio, esa vida que creía compartida, estaba sostenida por algo que no había sido real desde el inicio. Clara apenas tuvo tiempo de procesar esa certeza cuando escuchó el sonido de pasos acercándose por el pasillo. Esta vez no eran lejanos ni dudosos, eran directos, firmes. Y en cuestión de segundos Daniel apareció en la entrada de la cocina, deteniéndose al verla ahí, apoyada contra la encimera, en silencio. Durante un instante ninguno de los dos dijo nada. Pero no fue un silencio vacío, fue uno cargado de todo lo que ya no podía ocultarse. Daniel la observó con atención, como si intentara leer algo en su expresión, como si buscara una señal, una confirmación de algo que todavía no se atrevía a decir en voz alta. Clara sostuvo su mirada, sin apartarla, sin intentar disimular, porque en ese punto ya no tenía sentido fingir normalidad. «Volviste antes», dijo ella finalmente, con un tono que no era acusador, pero tampoco era el de siempre. Daniel tardó un segundo en responder, apenas un segundo, pero fue suficiente. «Sí, se canceló la reunión», dijo, manteniendo la calma, aunque su mirada no se apartaba de ella. Clara asintió levemente, como si esa respuesta fuera irrelevante. Como si lo que importaba estuviera en otro lugar, en algo mucho más profundo que una excusa cotidiana. «Bajé al sótano», dijo entonces, sin rodeos, sin elevar la voz, sin dramatismo, simplemente dejando caer la frase en el espacio entre los dos, y ese momento fue el que lo cambió todo. Porque Daniel no reaccionó de inmediato, no negó, no se sorprendió de forma evidente, se quedó quieto, procesando.
como si esa posibilidad siempre hubiera estado presente en su mente. Como si en algún punto hubiera sabido que esto podía pasar, el silencio volvió a instalarse. Pero esta vez era distinto, más denso, más directo. Clara dio un pequeño paso hacia adelante. No para acercarse, sino para sostener esa posición, para no retroceder. Vi todo, agregó, manteniendo el mismo tono. Y en esa frase no había exageración, no había amenaza, solo una verdad clara. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara esas palabras, como si midiera hasta dónde llegaba ese todo. Sus ojos se detuvieron un segundo más en los de Clara, y entonces habló, no con enojo, no con desesperación, sino con una calma que resultó aún más inquietante. No deberías haber bajado ahí, dijo. Y esa respuesta fue suficiente para confirmar lo que Clara ya sabía, porque no era una negación, era una afirmación indirecta, una forma de reconocer sin explicarlo. Clara sintió como esa última pieza encajaba en su lugar, ya no había dudas. Ya no había espacio para interpretaciones. ¿Desde cuándo?, preguntó, no por curiosidad, sino porque necesitaba escuchar algo que terminara de darle forma a todo. Daniel no respondió de inmediato. La miró unos segundos más, como si estuviera decidiendo cuánto decir, cuánto revelar, y en ese instante quedó claro que la conversación que estaban teniendo ya no era sobre una relación. Era sobre una verdad que había estado oculta demasiado tiempo como para seguir sosteniéndose en silencio. Daniel no apartó la mirada cuando Clara hizo esa pregunta, pero tampoco respondió de inmediato, como si necesitara ordenar las palabras antes de decirlas, como si lo que fuera a salir de ahí no pudiera volver atrás una vez dicho. El silencio entre los dos se sostuvo unos segundos más, pesando más que cualquier respuesta rápida, hasta que finalmente habló. Desde antes de conocerte, dijo, con una calma que no intentaba suavizar nada. Y esa frase, tan simple, fue suficiente para que todo terminara de encajar de una forma que Clara ya no podía negar. No fue una reacción explosiva la suya. No hubo gritos ni un quiebre inmediato, fue algo más frío, más profundo. Una comprensión que se asentaba sin necesidad de dramatismo. ¿Me elegiste?, preguntó entonces, no con miedo, sino con una claridad que ya no buscaba consuelo. Daniel asintió levemente, apenas un gesto, pero suficiente. No fue casualidad, agregó, y en esas palabras no había arrepentimiento, no había duda, había certeza. Una certeza que resultaba mucho más inquietante que cualquier mentira. Clara sintió como esa última pieza terminaba de cerrar todo el cuadro, las fotos, los registros, los detalles. Cada cosa que había visto abajo ahora tenía un sentido completo. ¿Y las demás?, preguntó. Porque ya no se trataba solo de ella. Daniel exhaló suavemente, como si esa parte fuera más difícil de decir. No por culpa, sino por lo que implicaba reconocerlo en voz alta. Fueron parte del proceso, respondió, sin rodeos, sin intentar adornarlo, y esa frase fue más dura que cualquier otra, porque eliminaba cualquier posibilidad de verlo como algo aislado. No eran errores, eran pasos dentro de algo que había sido planeado. Clara lo miró en silencio, sosteniendo esa información, dejando que se asentara completamente antes de decir nada más. ¿Qué proceso?, preguntó finalmente, y esta vez Daniel tardó un poco más en responder. No porque no tuviera la respuesta, sino porque sabía lo que significaba decirla. Entender, dijo al fin. Cómo funciona la gente, cómo reaccionan, qué hacen cuando creen que están en control. Cuando creen que todo es normal. Sus palabras no tenían emoción, no había culpa ni orgullo. Solo una explicación directa, casi técnica, y eso fue lo que más impacto tuvo, porque dejaba claro que no estaba hablando desde un lugar emocional, sino desde uno completamente distinto. Clara sintió un escalofrío que esta vez no pudo ignorar, porque lo que tenía enfrente ya no era solo alguien que había mentido. Era alguien que había construido todo como parte de algo más grande, algo que no encajaba en ninguna idea de relación. ¿Y yo qué soy?, preguntó entonces, no porque no lo supiera, sino porque necesitaba escucharlo. Daniel la observó unos segundos más, y esa pausa fue suficiente para decir más que cualquier palabra. La fase actual, respondió finalmente, y en ese instante todo terminó de romperse. No por sorpresa, sino por la claridad absoluta de lo que eso significaba. Clara no dijo nada más, porque ya no había nada que preguntar, ya no había nada que entender. La verdad estaba completa, expuesta, sin necesidad de más explicaciones. Y en ese momento entendió algo con una fuerza que no dejaba espacio para dudas. No estaba frente a una traición común, estaba frente a alguien que nunca
había estado en la relación de la forma en la que ella había creído. Clara se quedó en silencio después de esa última respuesta, pero no fue un silencio vacío. Fue uno lleno de una claridad que ya no necesitaba más palabras, porque en ese punto todo estaba dicho, todo estaba entendido, no había más preguntas que pudieran cambiar lo que ya sabía. No había explicación que pudiera suavizar lo que acababa de escuchar, y lo más importante, ya no había nada que rescatar. Lo miró unos segundos más, no buscando algo en él, sino confirmando algo en sí misma, la decisión que empezaba a tomar forma no venía del enojo, ni del miedo, venía de algo mucho más firme, más definitivo. Dio un paso atrás, pequeño, pero suficiente para marcar una distancia que ya no era solo física. Daniel no se movió, no intentó detenerla, no dijo nada, como si entendiera que ese momento no necesitaba ser intervenido, como si supiera que cualquier palabra extra ya no tenía valor. Clara respiró hondo, sintiendo por primera vez desde que todo empezó que podía hacerlo sin esa presión constante en el pecho, y entonces habló, no con reproche, no con desesperación, sino con una calma que nacía de haber entendido todo. No eras quien yo creía, pero ahora sí sé quién eres, dijo. Y en esa frase no había duda, no había intención de discutir, solo una verdad clara. Daniel la observó sin responder, manteniendo esa misma expresión contenida, como si nada de eso lo alterara realmente. Y ese detalle fue el que terminó de confirmar que no había nada más que hacer ahí. Clara no esperó una reacción, no buscó una respuesta, simplemente giró, caminó hacia la salida, cada paso firme, sin mirar atrás, porque ya no había nada que la atara a ese lugar. Abrió la puerta de la casa y salió. El aire de afuera le resultó distinto, más liviano, más real, como si acabara de salir de un espacio donde todo estaba controlado, medido, construido. Y ahora por fin estuviera fuera de eso. No sabía exactamente qué iba a pasar después. No tenía un plan completo, pero había algo que sí tenía claro: quedarse no era una opción. Porque hay momentos en la vida en los que entender la verdad no te deja elegir desde el miedo, sino desde lo que sabes que es correcto, y ese era uno de esos momentos. Clara siguió caminando, alejándose de esa casa, de esa historia, de todo lo que había sido construido sin que ella lo supiera. Y mientras lo hacía, entendió algo que no había visto antes. A veces no se trata de descubrir una mentira. Se trata de descubrir que todo lo que creías real, nunca lo fue. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, querido oyente, después de escuchar esta historia, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías enfrentado todo como ella, o habrías intentado no ver la verdad? Déjamelo en los comentarios y dime también desde qué país estás escuchando, porque tu respuesta puede ser muy distinta dependiendo de quién eres y de lo que has vivido. Y si llegaste hasta aquí, es porque sabes que hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Y esta, definitivamente es una de ellas.